Semillas de crecimiento. Un espacio para el autoconocimiento, la psicología humana y transpersonal. Guiado por Manuel Cuevas, experto en mindfulness, desarrollo personal y educación consciente. Terapeuta transpersonal, formador y divulgador de la naturaleza y el alma humana. Este es nuestro podcast número 2, Los pilares de la vida, primer año. Y es que hay algo que ocurrió antes de que tuviéramos palabras para recordarlo. Algo que sucedió en esos meses donde solo existía el calor, el latido, el olor y la necesidad. Y que sin embargo nos marcó para siempre. Porque el viaje empieza al nacer. Justo después de la primera respiración y justo después del primer grito. Ahí empieza la historia más importante de todas. La historia del primer año. Una historia sin imágenes, sin frases, sin recuerdos, pero grabada a fuego en nuestro sistema nervioso, en los cimientos de nuestro cerebro, en la base de quienes somos hoy. Hoy quiero hablarte de ese primer año, de lo que significó para ti, aunque no lo recuerdes, de lo que significó para tu cerebro, que apenas empezaba a construirse, y de lo que significa ahora en tu vida adulta, sin que te des cuenta. Porque el recién nacido, apenas llega al mundo, hace algo tan instintivo como asombroso. Intenta restablecer la unidad perdida. Viene de un lugar donde no había separación, el útero. Y de pronto se encuentra en un mundo frío, ruidoso, fragmentado. ¿Y qué busca? ¿Qué pide sin palabras? El cuerpo de mamá. Aquí debo hacer una puntualización importante, porque no siempre está mamá. Sí que a veces la figura de apego es otra. Un padre, una abuela, una persona adoptante, alguien que sostiene y que cuida. Y si ese es tu caso, ponle tú el nombre a esa presencia. Pero biológicamente, la historia prenatal nos dice algo que no podemos obviar. El primer territorio del bebé, su única referencia de seguridad, lo único que conoce al llegar, es el cuerpo que lo gestó. Ese cuerpo, en su olor, su latido, su voz, su temperatura, es el mapa primario. Es la primera patria. Y aunque después la vida sustituye esa figura, el diseño original del cachorro humano está orientado hacia ese cuerpo concreto, hacia mamá. Imagina un recién nacido. Acaba de atravesar el túnel. Acaba de sentir el frío, la luz cegadora, las manos ajenas, el corte del cordón. Acaba de lanzar su primer grito y de pronto algo cambia. Alguien lo coloca sobre un pecho tibio, alguien lo envuelve y en ese instante, sin que él lo sepa, empieza el primer año, el más determinante de su vida. Ese primer año, el bebé no sabe que él y su figura de apego son dos seres distintos. No tiene concepto de yo y no tiene concepto de otro. Vive en un estado de indiferenciación total. Y esto no es solo psicológico, sino también neurológico. El cerebro de un bebé no está desarrollado. Su sistema nervioso es inmaduro. No puede autorregularse, no puede calmarse solo. Es decir, es incapaz de sobrevivir sin otro. Y la naturaleza, sabia, ha diseñado un mecanismo para que ese otro esté cerca, para que no se aleje y pueda responder. Y ese otro, en el diseño original, es mamá. Porque mamá es lo que el bebé ya conoce y lo que el bebé espera.
es la continuidad del útero en el mundo exterior. Veamos los sentidos, porque el primer año, ante todo, es una experiencia sensorial. El olfato del recién nacido reconoce el olor de su madre al nacer y el olor del líquido amniótico junto al olor de su pecho y de su piel. Este olor es la brújula primaria. Es lo que le dice al bebé sin palabras: estás a salvo, estás en casa. Y fíjate, no conoce el olor de otros cuidadores con la misma intensidad. Reconoce ese olor, el que ya conocía dentro en el útero. Luego está el oído. El sonido dominante era el latido del corazón materno, ese ritmo constante, grave y envolvente. Al nacer, desaparece, pero el bebé lo busca. Por eso se calma cuando lo colocan sobre el pecho. Por eso el contacto piel con piel reduce su cortisol, estabiliza su temperatura y regula su respiración. Porque el latido es la primera música que conocimos y esa música tiene una intérprete original: mamá. El tacto en la piel del recién nacido es su órgano más grande y más hambriento, porque necesita contacto, necesita ser sostenido, acariciado y envuelto. Sin contacto, el bebé se desorganiza, su sistema nervioso entra en alerta y el cortisol se dispara. Aunque no lo recuerde después, su cuerpo aprende que el mundo es un lugar hostil. Y el contacto que el bebé busca no es cualquier contacto, sino el del cuerpo que ya conocía, el que le devuelve, aunque solo sea parcialmente, la sensación de continente que acaba de perder. Es curioso, porque el bebé no sabe nada, no tiene lenguaje ni recuerdos narrativos, pero su cuerpo lo está grabando todo. Cada latido que lo calma, cada olor que lo orienta y cada brazo que lo sostiene. También la ausencia del latido que no está, del olor que no llega y del brazo que tarda en llegar. Esa grabación no se almacena en la memoria consciente, se almacena en el cuerpo, en el sistema nervioso, en el eje del estrés, en la amígdala y en el hipocampo, es decir, en lo más profundo de la biología, y desde ahí silenciosamente va a gobernar toda la vida futura de esa persona. Porque el primer año es un año de la dependencia absoluta. Un bebé humano no puede gatear hasta los meses, no puede andar casi hasta el año. No se puede alimentar solo y casi no puede regular su temperatura. No puede defenderse. Es el mamífero más vulnerable de la naturaleza y esa vulnerabilidad no es carencia, es una estrategia. La evolución nos hizo así para que el vínculo fuera inevitable, para que mamá o quien ocupe ese lugar no pudiera separarse sin dañarlo y para que el bebé no pudiera sobrevivir sin ella. Esto crea una simbiosis, una fusión, un estado en el que el bebé no sabe dónde termina él y dónde empieza el otro. Y en ese estado, el mundo funciona como funcionaba el útero, sin demora, sin distancia, sin falta. El pecho aparece cuando hay hambre y el calor llega cuando hay frío y la voz responde cuando hay llanto. Es una experiencia de omnipotencia. El bebé se siente sin saberlo el centro de un universo que siempre responde a sus deseos. Y esto es necesario, porque sin esa ilusión de fusión, el cachorro humano no podría soportar la indefensión absoluta de su primer año.
Pero esta simbiosis, como todo lo humano, está condenada a romperse. Porque mamá, o quien ocupe ese lugar, no siempre llega a tiempo. A veces el pecho tarda, a veces el sueño no se calma, a veces el malestar no cesa aunque alguien te sostenga, y el bebé, sin palabras, sin conceptos, registra la ausencia. Esos microinstantes de frustración son la primera grieta en el paraíso simbiótico, la primera vez que el universo no obedece y la primera vez que el llanto no produce magia. Y esa grieta en el bebé ya empieza a intuir sensorialmente que algo fuera de él no controla, que él es él y que lo demás es otra cosa. El nacimiento fue la separación física, pero la separación psicológica empieza aquí, en esos primeros desencuentros del primer año, en esas esperas que el bebé no entiende, pero siente, y que van sembrando gota a gota la primera ansiedad, la primera sensación de algo me falta. Y lo que sucede en ese primer año no es anecdótico, es fundacional. Pero hagamos una aclaración importante. El cerebro no es un órgano terminado al nacer, al contrario, es un órgano en construcción. Se va moldeando y se va edificando a lo largo de los años, casi hasta los 30 en muchos aspectos. Las experiencias, los vínculos, las respuestas del entorno van esculpiendo conexiones, podando otras y reforzando circuitos. Pero lo que ocurre en el primer año es estructural, son los cimientos, es la base sobre la que se va a levantar todo el edificio posterior. Lo que se graba en ese primer año no es la casa completa, pero sí el terreno, la zapata, los pilares maestros que van a sostener todos los demás. Si estos cimientos no son seguros, si hubo demasiada espera, demasiada ausencia, demasiado cortisol sin consuelo, el edificio crecerá torcido. Y sí, se podría apuntalar después y podrá reforzarse, pero la inclinación estará ahí. Y la vida adulta, esa manera de ver y de estar en la vida sin saberlo, se pasará compensando esa inclinación. Por eso el primer año es tan determinante. No es un capítulo más, es estructura, son los cimientos de la psicología. Ahora hagamos un ejercicio, un viaje sensorial a ese primer año, no para recordar con la mente, porque la mente no guarda imágenes de esa etapa, sino para sentir con el cuerpo, porque el cuerpo sí guarda memoria, el cuerpo sí sabe lo que fue ser sostenido y también lo que fue esperar. Busca un lugar donde puedas estar a solas y si puedes, túmbate o siéntate con la espalda recta sin forzar y cierra los ojos. Lleva tu atención a tu respiración, no la controles, solo déjala ir y venir, como un vaivén, como un balanceo, como si alguien te estuviera meciendo. Imagina ahora que eres muy pequeño, tienes meses, no hay palabras, no hay pensamientos, solo hay sensaciones. Imagina que estás en brazos, no importa de quién, solo hay unos brazos que te envuelven. Siente el calor, siente la piel contra tu piel, siente un latido bajo tu mejilla, constante, como la primera música. Y siente un olor,
Un olor que te calma, que te orienta, que te dice sin palabras, estás en casa. No hay frío, no hay hambre, no hay miedo. Hay fusión y sostén. No sabes dónde terminas tú y dónde empieza quien te sostiene. No hay frontera, no hay yo y no hay otro. Solo hay unidad. Quédate un momento ahí, en ese estado de plenitud sensorial, de respuesta inmediata, de mundo que obedece y te da todo lo que necesitas. Pero ahora, muy lentamente, imagina que algo cambia. Es sutil. El calor empieza a retirarse. El pecho deja de moverse bajo tu mejilla y los brazos te depositan sobre una superficie y el latido se aleja. Ya no estás en brazos. Sientes la ausencia. No sabes qué es. No tienes palabra para ausencia, pero tu cuerpo la registra como un vacío, como un frío, como una incomodidad que antes no estaba. Y quieres que el calor vuelva, quieres que el latido vuelva, quieres que el olor vuelva y lloras, porque el llanto es tu única herramienta, tu única magia, la magia que antes funcionaba, pero esta vez no. Esta vez no funciona. Esta vez la respuesta no es inmediata. Esta vez la espera se alarga. Y en ese intervalo, en ese espacio entre tu necesidad y la respuesta, algo se está grabando. Una sensación de falta, de no control, de distancia y necesidad. Es la primera vez que intuyes, sin palabras, sin pensamiento, que el mundo y tú no sois lo mismo, que estás separado. Y esa sensación es el primer esbozo de angustia, la primera grieta. Y dependiendo de cuánto dure, de cuánto se repita, de cuánto duela, va a marcar tu forma de estar en el mundo. Ahora, con los ojos aún cerrados, lleva tu mano al pecho, al esternón, y busca ahí esa sensación primaria. No la pienses, no la analices, solo siéntela. Esa añoranza sin nombre, ese anhelo de latido, de calor, de sostén, esa necesidad de otro que llevas dentro desde tu primer año de vida. Esa sensación no es patológica y no es una condena. Es la firma de tu primer año, la huella neurológica sensorial y emocional de haber llegado a la vida y haber necesitado absolutamente de otro para sobrevivir. Es el cimiento, la base, lo primero que se grabó en un cerebro que apenas empezaba a construirse. Ahora, con la mano en el pecho, date calor. Como si acunaras ese bebé que fuiste y susúrrate en silencio, sin palabras, solo con la intención. Estoy aquí. Ya no necesitas esperar. Porque quizás, y solo quizás, crecer no sea olvidar aquella dependencia, sino que sea aprender a ser, al mismo tiempo, el bebé que necesita y el adulto que lo sostiene. Y saber que si los cimientos no fueron firmes, todavía hay tiempo para apuntalar, porque el cerebro sigue construyéndose y porque el edificio no está terminado.
te sientas preparado, mueve los dedos lentamente. Toma conciencia de dónde estás y abre los ojos. Esa sensación que has tocado es la base de todo. Es la memoria de tu primer año, y volver a ella de vez en cuando no es regresar al pasado, sino entender tu presente. Porque cada vez que la necesidad te desborda, cada vez que la espera te angustia, o cada vez que la ausencia te duela, ahí está tu primer año, hablándote, haciéndote sentir, enseñándote los cimientos de tu psicología, y escucharlo sin huir es empezar a sanarlo. Hemos hablado del primer año, de la necesidad absoluta del latido, del olor, de la piel, de cómo el cuerpo de mamá, su olor, su voz, su calor, es la primera patria, el primer mapa, la única referencia de seguridad que el bebé conoce al llegar. De cómo la neurología del bebé se moldea en la presencia o en la ausencia, y de cómo ese primer año es estructural. Son los cimientos sobre los que se edificará toda la psicología futura. Así que será la base de todo lo que vendrá. Desde aquí te abrazo. Hasta la próxima semilla. Semillas de crecimiento. Conocerse es sonreír por dentro.